la hayamos encontrado, confirmamos con un amén. ¿Amén? Amén. ¿Todos la encontramos? Amén. Juan 6:60. ¿Amén? En el nombre del Señor Jesucristo. Lleva como título Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Una hermosa palabra que nos tiene para nosotros. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor Jesucristo? Amén. Y podríamos empezar a leer allí en el versículo número 60, que empezaba hablando y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amén. ¿Y cómo estamos nosotros, hermano? Amén. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Hoy se hablaba que muchas veces es dura la palabra. Amén. Hoy nos habló la palabra de meditación, de no mezclar. Amén. Así es. Lo puro con lo impuro, vamos a decir. Amén. Con lo inmundo. Amén. Y esta palabra, amén, nos habla a nosotros cuál es nuestra actitud, cómo es que estamos delante de Dios. Si estamos oyendo y nuestro corazón quizás está apartado, o estamos oyendo y estamos poniendo por obra su palabra, amén. Pero aquí dice que muchos decían: ¿quién puede oír esta palabra? Sabemos que la palabra de Dios los corrige. Sabemos también que hay muchas cosas, hay caminos, dice su palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿eh? Pero dice que su fin es de muerte, ¿eh? Pero si prestamos atención en eso, dice que al hombre le parecen rectos. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Quizás pensando que estamos en lo correcto, que el camino que vamos es el correcto. Pero quizás no es así. ¿Cómo es que está usted, hermano? ¿Cómo está el hermano Mauro? ¿Cómo estamos como iglesia en este día de hoy? Amén. Y su palabra
nos habla allí en Juan 6, 51, porque antes habla y dice Jesús el pan de vida, amén. Y dice que el Señor Jesucristo estaba en la sinagoga y había empezado a hablar y se había amontonado la gente, amén. Y anteriormente dice, la gente busca a Jesús, porque son muchos los que conocen la palabra, son muchos los que conocen a Jesús o le han predicado la palabra, pero no muchos son los que siguen en sus caminos. O muchos lo siguen a su manera, y no es a la manera de uno, sino es como Cristo lo dejó establecido en su palabra, amén. Y así en Juan 6, 51 dice que el Señor Jesucristo le hablaba y les decía a ellos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, amén. Porque era el único que estaba sin mancha, sin pecado, amén. Por eso Él se entregó, amén, por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad, hacia el mundo, amén. Dicen que Dios permitió que viniera su Hijo unigénito, su único Hijo, porque en Él no había defecto, no había pecado. Y Él decía la palabra que Él era el que se iba a entregar, pero aquellas personas no lo entendieron o no lo quisieron entender. Y ya empezaron a murmurar de cómo iba a ser posible que esa persona se iba a entregar, si ellos sabían que su padre, quién era, que era un carpintero, el padre terrenal, digamos, y que su madre era María, y no creían en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió a nosotros. No creían las palabras de Él, que solamente Él era el dador de la vida, que aceptándolo a Él en nuestro corazón solamente, Él nos daría la salvación. Él nos daría la vida eterna, amén. Y dice allí en Juan 6, 52 que Él seguía hablando y decía: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No entendiendo lo espiritual. No entendiendo lo espiritual que hablaba el Señor Jesucristo. Y así sigue hablando en el 6:56, y decía el Maestro: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Por medio del Señor Jesucristo. Pero dice que por causa de aquellas palabras, dice que ya no le seguían. Pero no era cualquier persona, hermano. No era alguien que no conocía el Señor Jesucristo, o que quizá había visto un milagro, había escuchado que había sanado a alguien y se acercó por primera vez, sino que dice que muchos de sus discípulos. Y un discípulo es cuando alguien quiere aprender, o sea que ya venían siguiéndolo al Señor Jesucristo,
aprendiendo de Él. Pero cuando Él empezó a hablar, y empezó a hablar espiritualmente, no lo pudieron entender. Amén. Y allí en 1 Corintios 2:14 dice, pero al hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Dándonos cuenta que aquellos hombres que ya habían dejado de seguir al Señor Jesucristo estaban actuando en la carne. Amén. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos en este día de hoy? Depende también muchas veces de la situación de cada uno de nosotros, cómo es que está la persona. Y cuando acontecen ciertas dificultades, ciertos problemas, amén. También nos habla la palabra de Dios. Allí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Al alejarse del dador de la vida, que era el Señor Jesucristo, la paga del pecado es la muerte. Sin Cristo, amén. Muchos de sus discípulos fueron los que se fueron, los que los dejaron. ¿Cómo estamos nosotros? Quizás estamos dentro de la iglesia, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Hoy se hablaba de que muchas veces hay juzgamiento, quizá hay celo, quizá hay envidia, enojo. Todo eso hace que nuestro corazón esté lejos y que se le dé lugar a la carne. Amén. ¿Cómo estamos nosotros, pueblo? Pero dice que muchos se fueron, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Muchas veces el cristiano se ofende, amén. Porque muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Amén. Y no como la está haciendo el Señor Jesucristo. Muchas veces Él nos traza un camino que quizás es con dificultad, pero el hombre elige otro camino sin saber que su fin es de muerte. Más cuando elegimos el camino de Cristo, es el dador de la vida, hermano. Él es nuestro ayudador en ese camino. ¿Qué camino es el que vamos a elegir nosotros? Dice que el Señor Jesucristo, Él conoce todo. Y Él nos conoce hoy a nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros, pueblo? Amén. Y dice que les hablaba y les dijo, pues, esto os ofende. Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando Él nos habla su palabra y hay algo que empieza a molestar, es que no estamos espiritualmente bien. Su palabra nos dice, el espíritu es el que da vida. Y su palabra es la vida. Pero la carne para nada aprovecha. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Amén. Sabemos que cuando llegamos al Señor Jesucristo, sabemos que Él los recibe con amor. Él nos ha dado ese amor. Su palabra dice que Él nos escogió antes que naciéramos. Él ya los conocía y Él los había escogido. Él es quien los liberta. Él es quien cortó las cadenas que había puesto el enemigo. Deshizo todo yugo de esclavitud. Curó nuestras heridas, nos sanó. Él es quien nos da paz, quien nos da gozo. Él es quien nos enseña a amar, porque Él nos amó a nosotros. Él nos perdonó a nosotros. Por eso nosotros debemos de perdonar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Su palabra nos dice en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque es esa agua viva que es el Espíritu Santo. Es el agua que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero dice que muchos de sus discípulos se fueron sin meditar en esto. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros vamos hacia el Padre a través de su Hijo amado, a través del Señor Jesucristo, quien los lava y los limpia con su sangre preciosa y bendita. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Juan 6:40, que es lo que le estaba hablando antes de decirle que Él era el pan vivo. Amén. Le estaba diciendo que solo por Él, que solo los que creían en Él y le aceptaban como Rey y Salvador iban a hallar gracia delante de Dios, aceptando a su Hijo. ¿Cómo está hoy nuestro corazón aceptando a Cristo? Aceptando su palabra, aceptando lo que hoy nos está hablando a nuestras vidas.
Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Sabiendo todo esto, sabiendo que la única salvación, sabiendo que el Señor Jesucristo es nuestro único ayudador y que Él ha dejado a su Espíritu Santo para que los guíe, para que los ministre, para que los dirija. Sabiendo todo esto, aquellas personas tomaron la decisión de volverse para atrás. Pero el Señor Jesucristo hizo una pregunta y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irlos también vosotros? Y esa es la pregunta para nosotros en este día de hoy. No sé cuál es el problema, cuál es la dificultad, quizás el cansancio, quizá ha pasado cierta situación, pero hoy nos pregunta a nosotros, ¿querés irlos ustedes también? Muchas veces, como hablábamos, nos enojamos o pensamos que las cosas no tendrían que ser así, quizá de otra manera serían mejor y sería más fácil. Pero es lo que nosotros pensamos. Lo que piensa Dios, lo que establece el Señor Jesucristo hacia nuestras vidas, es porque Él nos dice que también nos debe de probar. Su palabra dice que Él es quien los prueba para fortalecerlos. Amén. Entonces Jesús le dijo, ¿queréis acaso ir también vosotros? Pero ¿sabe qué, hermano? Pedro, aquella persona que el Señor Jesucristo había visto, y aquella persona que puede ser usted, hermano, que el Señor Jesucristo ha visto. Pedro sabe que era alguien pescador. Era alguien sin palabra, era alguien que quizá no se destacaba para la sociedad. Quizá no era alguien importante en la sociedad. Era un simple pescador, hermano. Pero ahí se había fijado el Señor Jesucristo en él. Pedro, vení, vas a ser pescador, pero de alma. Predicando el Evangelio, predicando la verdad, predicando sobre Cristo. Y el Señor Jesucristo le hace esa pregunta a los discípulos. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hoy sabemos que Él es el Cristo. Sabemos a quién venimos a alabar. Amén. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo estamos, hermano? Que nuestra actitud pueda ser como la de Pedro, que quizás tuvo errores, hermano. Pedro fue aquella persona que lo negó al Señor Jesucristo, pero luego se arrepintió. Y Cristo le dijo que iba a ser como una piedra fuerte, porque iba a empezar a repartir el Evangelio hacia otras personas.
que en nuestro corazón podamos estar como Pedro, sabiendo que a quién podemos ir. ¿A quién podemos ir si solamente el Señor Jesucristo es quien tiene vida? Amén. Es quien nos da la palabra, Amén. que es la palabra de vida. Oh, aleluya. ¿A quién podemos ir? Sí. Sabemos que el Señor Jesucristo se fijó primero en nosotros. Amén. Sabemos en su palabra que se fijó en Pedro. Sabemos que tuvo misericordia de aquella mujer que la encontraron en adulterio y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Vete y no peques más. Con ese amor y esa misericordia, el Señor Jesucristo, quien fue y sanó a los leprosos, siendo que los leprosos era algo inmundo, era gente que no se le podía acercar a otro por su estado, porque quizá lo podía contagiar, era alguien que estaba marginado. Era gente que tenía que ir hablando, diciendo que tenía esa enfermedad para que los demás no se acercaran, pero Cristo se acercó con compasión, con misericordia. Cristo fue el que se le acercó a aquel ciego que estaba a la orilla del camino, que él tenía una capa, que quizás esa capa estaba vieja, pero se despojó de esa capa y el Señor Jesucristo se fijó en él, trayendo la sanidad primeramente del alma. ¿A dónde iremos, hermano? ¿Dónde iremos nosotros como pueblo si solamente Él es el que tiene palabra de vida? Fue en quien se fijó en Rahab, nuestro Dios, quien era una ramera, pero tuvo misericordia. No sé cómo estamos nosotros en este día de hoy, pero sí sé que debemos de buscar a quien tiene palabras de vida y a quien es el Cristo, el único que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Que no perdamos nuestra fe, que no perdamos la esperanza. Hoy nos habla el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos tener esa fe, para que de nuestros labios podamos decir: solamente necesitamos ir a ti, Cristo, porque tú eres el que nos va a dar la salida, tú nos vas a sacar en victoria, tú lo vas a levantar, tú derramarás bendición sobre nosotros. Tú sanarás, tú restaurarás, Cristo. Tú sabes cómo hemos llegado en este día de hoy, pero solo tú eres el que tiene esa palabra de vida. Por eso, pueblo, busquémosle. Busquemos al Cristo vivo. Y aquel varón, aquella varona que está escuchando, que quizá no encuentra la salida, hoy le presentamos a nuestro Cristo vivo, quien es el que nos da esa palabra de vida, quien es el que llena el alma, quien es quien los libertó a nosotros, amén. Así es Cristo de la gloria, amén. Levántese, pueblo, amén. Y vamos a adorar al Señor Jesucristo. Va a estar pasando el coordinador y siga buscando de la presencia del Señor Jesucristo, amén. Que Dios los bendiga de gran manera, hermano, amén. Y que pueda atesorar la palabra que hoy ha hablado el Señor Jesucristo para nuestras vidas, amén. Amén.